Sánchez tenía que haber dimitido por muchos motivos y no lo va a hacer. Que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos, porque soy un político limpio. Que Ábalos y el presidente eran uña y carne. Es una pérdida de libertad absolutamente increíble. Si no votas a la izquierda, eres malo. Si no te sometes a sus ideas woke, eres malo. Si das una clase de historia y cuentas la historia como fue, pero no como les gusta a ellos, eres malo. Malo y castigable. No es que yo desee que tú te quedes sin pensión o tu generación se quede sin pensión. Funciona como un fraude piramidal. Desde los años 70 cada vez nacen menos niños y por tanto la pirámide se va viendo que hoy son cada vez más jubilados y cada vez menos jóvenes, cada vez menos niños que contribuyen. Es matemáticamente imposible. Ese sistema quiebra. Creemos que podemos ayudar a todo el mundo y a todo el mundo que llega aquí se merece tener una ayuda, y eso lo que genera es que cada vez venga más gente jugándose la vida. Son viajes enormemente peligrosos. Yo he oído a ONGs decir que muere el 50% de los que emprenden el viaje. Lamentablemente, pues se ahogan por el camino, ¿no? Lo siento, pero tengo que preguntártelo. ¿Volveremos a ver a Iván Espinosa en la política de partidos? Muy buenas a todos, familia. Hoy tengo el placer de tener como invitado a una de las caras más reconocibles de España. Economista, empresario, político y ex portavoz parlamentario de Vox. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Pelayo. Encantado de estar aquí. Para todas esas personas que nos estén escuchando o viendo, me gustaría que te conociesen un poco más de dónde viene Iván Espinosa. Bueno, pues vengo... yo soy de Madrid, de una familia numerosa. Somos 5 hermanos, soy el mayor de 5. Mi padre fue funcionario del Estado, es técnico comercial del Estado. Y luego estuvo una época en el sector privado. Mi madre, licenciada en Derecho, trabajó una época, luego se ocupó de nosotros. Bueno, pues una familia normal de los años 70, de una burguesía acomodada y con una tradición familiar de servicios públicos, así, porque mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, todos fueron servidores públicos, o bien militares, o bien diplomáticos. Y mi propio padre, como digo, pues técnico comercial, o sea que todos ellos servidores públicos. Y ya con una carrera estructurada, con socialmente y familiarmente también estructurado, ¿qué te hace dedicarte a la política activa? Bueno, pues el deseo de contribuir al servicio público, ¿no? Precisamente por ser pues un gran admirador de España, un gran amante de nuestro país, y ver el potencial que tenemos, que no siempre está siendo aprovechado, porque creo que es un país que tiene mucho talento en muchos ámbitos, en muchas profesiones, pero hay uno en el que quizás escasea un poco, que es el de la política, ¿no? Hemos dejado la política en manos de los que tienen quizá menos talento. Y pensé que podía contribuir un granito de arena y bueno, pues en eso estuve durante unos años. ¿Y en qué momento sientes que Vox es lo que necesita España? Bueno, yo soy fundador o cofundador, por supuesto, cofundador de Vox y por tanto lo fundamos en un momento en el que, pese a que había ganado el gobierno el Partido Popular, nos parecía que no estaba haciendo nada de lo que era esperable de un gobierno de centro-derecha, ¿no? Y ante esa decepción y la evidencia de que no iba a cambiar, porque no iba a mejorar las cosas, pues decidimos montar un partido que luego tardó mucho tiempo en tener éxito. O sea que no fue una cosa inmediata. Y a partir de ahí pues fuimos configurando ideas, propuestas, soluciones, algunas de las cuales han cambiado y otras menos. Y así originó Vox. ¿Qué fue lo que te hizo luego, igual que fundaste, qué fue lo que luego te hizo desvincularte totalmente del partido? Bueno, yo siempre he dicho que me he tomado la política como un periodo limitado y de pequeño sacrificio, porque bueno, pues, si no estás sacrificando algo por entrar en política, entonces no sé yo si es realmente lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos gente que sacrifique algo. La gente que está viviendo en política el mejor momento de su vida profesional, económico, pues entonces no estoy seguro de que esté ahí por las razones correctas, ¿no? Pero yo me lo tomé como un pequeño sacrificio que hice encantado durante un tiempo. Luego algunos de esos sacrificios se convirtieron en demasiado elevados para la situación en la que estaba y decidí volver al sector privado. ¿Por qué le cuesta tanto a la derecha culturalmente ser influyente en el mundo y particularmente en España? Es más en España que en el resto del mundo. En otros países del mundo, especialmente en el mundo anglosajón, a veces pasa lo contrario. Ha sido la derecha la que ha ejercido el liderazgo y ha tomado pues ciertos parámetros o ciertas ideas y las ha convertido en las más atractivas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues la derecha representa la ley y el orden, representa la justicia, representa el avance económico, el desarrollo. En Inglaterra también. En Reino Unido, a la época de Thatcher, pues fue una época en la que quedó consolidado un partido conservador
que fue el que trajo pues, los mayores momentos de gloria económica, por lo menos en el siglo XX a Reino Unido, ¿no? En España no se ejerce la batalla cultural. La derecha arranca con una serie de complejos, arranca con una serie de miedos y asume que la izquierda sea quien marque la pauta en todo. Y lo único que hace es ofrecer un poco de resistencia durante un tiempo y al cabo de los 5 o 10 años o lo que sea, acaba asumiendo lo mismo que negaba 10 años atrás, ¿no? Y es una pena, porque realmente hay mucho que decir desde la derecha, hay mucho que decir en defensa de... bueno, yo no sé si son cosas de derechas o no, pero en fin, la izquierda desde luego no defiende la unidad de la nación, no defiende la familia, no defiende una educación de calidad, no defiende una sanidad para todos de verdad de calidad, no defiende el progreso económico o no lo consigue, ataca justamente a los generadores de empleo, a los generadores de riqueza, ataca a los que pagan impuestos, castiga a los que prosperan y quieren una sociedad dividida y una sociedad dependiente del Estado. Una sociedad dividida en buenos y malos y puedes cogerla y dividirla por muchos sitios, hombres contra mujeres, ciudad contra campo, gays contra heteros, como lo quieras ver, y siempre hay unos que son buenos y otros que son malos. Y luego lo que quiere es que todos ellos sean lo más dependientes posible del propio Estado. Y hasta el punto en que los ataques van profundizando de la manera que hemos llegado a escuchar a este gobierno decir que los hijos no son de los padres, ¿no? Lo digo por poner un ejemplo de hasta qué punto desean que tu dependencia del Estado sea total, ya que incluso los niños no dependan de sus padres sino del Estado. Eso ya es el máximo que se puede aspirar, ¿no? Es ya pues entrar en el marxismo casi comunista chino, ¿no? Donde los niños denuncian a los padres, ¿no? Este es el máximo al que se puede llegar. Y en eso está la izquierda. Pero la derecha tiene muchísimos mejores valores, muchísimo mejor track record, es decir, mucho mejor historial, y realmente la verdad y la justicia está con la derecha. ¿Y a día de hoy en España crees que la derecha sigue más o menos los mismos patrones que la izquierda? ¿Cada vez se asemejan más? Bueno, yo estoy mucho más... yo estoy muy convencido de que hay mucha más gente que quiere acabar con el gobierno, acabar democrática y legítimamente con el gobierno que tenemos de izquierdas, que hay gente que esté muy de acuerdo con los planteamientos que oigo de los dos partidos de derechas, ¿no? Y sigo pensando que hay muchas cosas que se pueden decir y que no se están diciendo. Muchos amigos míos más mayores me dicen que ya en su infancia, desde la televisión, se les adoctrinaba o se les orientaba inconscientemente a pues que Fraga era un delincuente, Thatcher una bruja o Reagan, por ejemplo, un cowboy. ¿Crees que está pasando esto realmente ahora con Trump y con Milei? No, por supuesto que sí. Esto lleva pasando desde hace décadas. Te pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? En el Mundial de Fútbol de México 86, España jugó un partido especialmente destacado, creo que fue contra Dinamarca, en el que Butragueño marcó un gol muy importante. Marcaron varios, pero hubo uno especialmente importante, Butragueño, que se repetía constantemente en el telediario. Año 86 solo había uno, televisión española, no existían las privadas, ni Telecinco, ni Antena 3, ni nada de esto. Salía el gol de Butragueño, salía celebrándolo con la camiseta de la selección española y debajo ponía Vota PSOE. Esto en el telediario. Luego dijeron, no, es que ha sido un error y tal. Vota PSOE, pero ¿en qué contexto puede aparecer el cartel Vota PSOE en un telediario? Eso no puede ser un error. El error hubiera podido ser que dijera el empleo sube o el desempleo baja. Pero Vota PSOE no es un error, es una manipulación, ¿no? Esto lo llevan haciendo desde los años 80, por lo menos. Y por tanto, claro, te manipulan de muchas maneras y el sector audiovisual, primero la televisión, luego el cine, hoy en día los vídeos de redes sociales, son una gran manera de manipular a la gente, colocar incluso las series, ¿no? En una serie muy raro, ver una familia nuclear con padre, madre, hijos, donde las cosas funcionen bien. Te lo pongo a la contra. De las cosas que más bien hicieron a la comunidad negra, a la comunidad afroamericana en Estados Unidos durante los años 80 y 90, fue una serie de televisión que se llama El Show de Bill Cosby, donde aparecía un padre negro presente, trabajador, médico, altamente cualificado, una madre negra también trabajadora, una familia numerosa donde los niños no es que no tuvieran problemas, los tenían, pero se resolvían en el ámbito de la familia. Había unos abuelos de un lado y de otro, y había conflictos. Había pues niños que tenían problemas con otros chicos del colegio, salía el tema de las drogas, salía el tema de si se tatuaban o no, salía el tema de si se ponían piercings o no, o por lo menos un pendiente, salían problemas diarios
de una sociedad normal. Y esa normalización de aquella familia hizo mucho por elevar la autoestima de la comunidad negra, donde muy frecuentemente pues encontrabas un padre ausente, o no tenían un buen trabajo, o no eran de clase media, o no vivían en una familia nuclear. Sí, familias desestructuradas. Familias desestructuradas. Pues todo aquello hizo mucho, mucho bien. Lamentablemente, pasados los años, hizo mucho daño saber que Bill Cosby había tenido un comportamiento personal atroz con muchas mujeres, actrices y tal. Pero mientras esa serie estuvo en antena, eso hizo muchísimo bien por aquellas familias, ¿no? Entonces tú puedes utilizar la televisión o los medios audiovisuales para dar ejemplo de algo bueno, de algo deseable, de algo elevado, de algo favorable para el conjunto de la sociedad, o de algo malo, donde lo normal es pues, que las familias estén rotas, que la madre sea una histérica, que el padre sea un desastre, que el hermano mayor sea un drogadicto, que la niña sea una loca, que el tercero sea... Bueno, claro, puedes utilizar de una manera o de otra, ¿no? ¿Crees que para los partidos de izquierda es esencial el control de los medios? Naturalmente que lo es, y lo hacen y lo ejercen de manera muy, muy clara, ¿no? Porque la izquierda manipula de una manera gramsciana, ¿no? Esto está definido por el fundador del Partido Comunista Italiano, Gramsci, Antonio Gramsci, que habla del marxismo cultural, es decir, de la dificultad de dar una batalla violenta, que es de donde origina el marxismo, de una revolución violenta, y su sustitución por una batalla cultural en la que te van infiltrando. ¿Y cómo te infiltran? Te infiltran la educación, te infiltran los medios de comunicación, te infiltran el sector audiovisual, la literatura, lo que ellos llaman la cultura, te infiltran hasta la iglesia. Lo hemos visto muy recientemente, hasta las más altas instancias de la iglesia, ¿no? Y eso hace que te vayan generando un cambio que tú percibes primero pues como un cambio de lenguaje, luego un cambio de contexto cultural, y finalmente sus ideas se van imponiendo de una manera natural hasta el punto en que ya las nuevas generaciones no saben que han sido infiltrados y que están repitiendo modelos de conducta, parámetros, ideas, palabras y formas de enfocar los problemas que provienen de la izquierda, ¿no? Vamos, que también están involucrados en la educación. Bueno, es muy evidente, ¿no? En el libro, en el primer capítulo, hablo de un espía ruso, un espía de la KGB, que era el Servicio de Inteligencia Soviético, que cuando se pasa al otro lado, se pasa al lado norteamericano, explica a qué se dedicaba la KGB y habla exactamente de eso, lo explica pero punto por punto, y dice que el 80% de la actividad de la KGB no es espionaje ni es secreta, es puramente infiltración cultural marxista que llevan haciendo desde el año 45, infiltrando Hollywood, infiltrando las cadenas de televisión, los periódicos, los centros económicos, colegios, universidades y por supuesto el mundo de la televisión y la publicidad, pero lo dice abiertamente, incluso cita nombres, ¿eh? ¿Crees que en España ha cambiado que antes los políticos tenían miedo a los periodistas a que ahora sea el periodista el que teme al político? No, yo creo que el periodismo está en crisis por muchos motivos, pero uno de ellos ha sido la dificultad de transicionar de un modelo de papel y de pago a un modelo digital inmediato, con ciclos que ya no son de 24 horas, sino de 24 minutos, donde además no se paga o se paga poco o se valora poco el papel del periodista y donde aparecen nuevas formas de informarse, ¿no? Mis hijos, por poner un ejemplo, tengo 4, están los 4 muy informados para la edad que tienen, están muy informados los 4, pero ninguno sabe lo que es Telecinco o COPE o El País, o no, sí, tienen otros parámetros, siguen en redes sociales, es por donde se informan, siguen a ciertas personas que no tienen ya nada que ver con el periodismo tradicional, o son canales de distribución de información y de opinión muy distintos de los anteriores, y de ahí viene algunos de los problemas que tiene la prensa, entre otros que necesitan fuertes subvenciones de los poderes públicos para sobrevivir, y eso genera dinámicas muy poco edificantes, ¿no? ¿Cómo se podría hacer para mejorar que los medios de comunicación no estén tan influidos por el partido de turno, porque al final necesitan ayudas públicas? Es muy difícil. Yo no tengo una solución a eso, porque los medios de comunicación tradicionales, otra cosa son los nativos digitales, ¿no? Los medios nativos digitales ya han nacido en un clima de austeridad, de contención, de reducción del tamaño, son redacciones más pequeñas. Hay algunas que no son tan pequeñas, ¿eh? Pero claro, comparados con lo que han sido las redacciones de un periódico, de una televisión, de una radio, pues son mucho más pequeñas, mucho más eficientes. Y yo creo que la adopción de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, desde luego, estamos viendo solo la punta del iceberg, ¿no? De una revolución que vamos a ver, pues puede ayudar. Pero lo difícil para los medios de comunicación es crear
una marca suficientemente sólida, duradera y creíble como para que la gente busque esa marca en lugar de buscar directamente al comunicador. Es decir, ahora ya hay suficientes individuos con prestigio propio para canalizar las noticias como para que te sientas vinculado a una marca concreta, de un periódico, de una radio, de una televisión. Por lo menos en una cierta franja de edad. Sí es verdad que los que tienen más de, no sé, 50, 55 siguen leyendo periódicos, escuchando radios, viendo telediarios en distintas cadenas, pero los más jóvenes ya es más difícil que lo hagan. Recientemente el PP ha votado a favor de encarcelar a aquellos padres pues que no estén a favor de que su hijo haga un cambio de sexo siendo menor de edad. ¿Crees realmente que el Partido Popular es un partido de derechas? No me consta eso de que quieran encarcelar o que se pueda encarcelar. Sí me consta que el Partido Popular ha votado a favor y ha promovido en sus gobiernos en la Comunidad de Madrid. O sea, que no hablo de sitios que no hayan controlado, llevan controlando 25 o 30 años. Sí que han votado a favor y sí se ha regulado en la Comunidad de Madrid a quitar la custodia de unos hijos si no permites, siendo menores de edad, claro, si no, no hablaremos de custodia, si no permites que unos trabajadores sociales o unos colegios que han decidido que tus hijos quieren hormonarse o quieren adoptar un cambio de sexo, si lo impides o no lo permites, ¿no? Son barbaridades. Yo creo que el Partido Popular necesita evolucionar muchísimo si se quiere considerar un partido de centro-derecha, porque hoy por hoy no es más que un partido que sigue lo que dice el PSOE con algunos años de retraso. ¿Crees que tiene un referente fuerte o el PP? Bueno, yo creo que ha pasado por momentos de transición, ha tenido dos transiciones, dos cambios de liderazgo en los últimos 6, 7 años y tiene que establecer sus propios equipos y consolidar esos, no consolidar el liderazgo, que ya está consolidado, sino consolidar el posicionamiento político, ¿no? Hay un congreso ahora, dentro de poco, donde supongo que avanzarán en algunos de esos aspectos y veremos qué es lo que defienden, ¿no? Pero sigo pensando que es que hay muchísimo campo en el espectro liberal conservador, o ya no digo ni liberal conservador, espectro de lo normal. Lo normal. Es que estamos perdiendo el concepto de defensa de las cosas normales, ¿no? Esto que tú me has dicho no es normal. No me parece que sea de izquierdas, es que me parece anormal. Anormal que te puedan quitar la custodia de tus hijos por intentar evitar que cambien de sexo cuando a lo mejor están en un momento de transición, de dificultad, que se puede tratar de otra manera, ¿no? Parece anormal que haya tratamientos para aquellos chicos que se sienten LGTB y estén prohibidos los tratamientos para aquellos chicos que se han sentido LGTB pero ya no se sienten y quieren volver a transicionar hacia el mundo hetero. Me parece anormal todas estas cosas y todos estos ataques a la familia, ¿no? Con el máximo respeto para cada persona, por lo que sienta, por cómo se sienta, por cuál sea su sexualidad, que eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero me parece que se están diciendo y defendiendo cosas anormales. Y creo que hay espacio para un partido normal, que defienda cosas normales. Sí, bueno, un niño que al final tiene 12, 13 años tampoco es consciente de lo que quiere hacer. Claro, y lo que habrá que hacer es acompañarle, asistirle y ayudarle y explicarle o no explicarle, pero acompañar en cualquier caso y cuando sea mayor, pues que ya decida qué quiere hacer con su cuerpo. Pero mutilar el cuerpo de un menor o ser castigado por resistirte a que se mutile el cuerpo de tu hijo son cosas muy, muy graves. En Inglaterra ya empieza a haber, porque iban un poco por delante de nosotros, ya empieza a haber jóvenes, pero ya mayores de edad, que están demandando al NHS, al Servicio Social, al Servicio de la Seguridad Social británico, al Servicio Sanitario, por haberles mutilado cuando eran demasiado jóvenes y a lo mejor estaban en un momento de duda o en un momento de desorientación o en un momento de lo que fuera, pero que no era el momento para haberles mutilado genitalmente, ¿no? Y claro, eso es irreversible y las hormonaciones tienen consecuencias. Y ahora te digo, hay jóvenes de 20 y pico años que están demandando a la sanidad británica por haberles sometido a ese sistema cuando tenían 13, 14, 15 años y no tenían, yo creo, la madurez necesaria para tratar ese tema, ¿no? Sí, a esa edad no sabes ni lo que quieres. ¿Crees que España está en una crisis de identidad? Claro, España está en una crisis de identidad porque nuestros políticos han querido borrar nuestra identidad, han querido resignificar nuestra historia, cambiar. De hecho, se ha creado una ley de memoria histórica para decirnos lo que podemos pensar y lo que no. Ahora viene una ley que lidera el señor Bolaños que va a impedir que puedas hablar de lo que sucedió entre el 36 y el 75, o que si hables tenga que ser críticamente, ¿no? Es una pérdida de libertad absolutamente increíble. Y que estemos aceptando estas cosas con naturalidad. Te vuelvo a lo mismo. Si es que esto no es normal. ¿Pero y con qué fin crees que lo hacen?
Bueno, por supuesto, con el de manipular no solo la historia, sino cómo crecen los niños, qué es lo que opinan, y colocar un relato de buenos y malos, ¿no? Ya. Donde si no votas a la izquierda, eres malo. Si no te sometes a sus ideas woke, eres malo. Malo y castigable, y penalizable, ¿no? Si das una clase de historia y cuentas la historia como fue, pero no como les gusta a ellos, pues eres objeto de penalización también. Estas cosas no pueden ser, ¿no? Y cuando haya un cambio de gobierno, yo creo que tiene que haber dos cosas, ¿no? Una, la renormalización, la recuperación del Estado de Derecho y de las libertades inherentes al mismo. La separación de poderes, la recuperación de prestigio de las instituciones y la recuperación de la normalidad, revirtiendo todas estas barbaridades que se vienen aprobando, que parece que no tienen impacto, pero tienen un impacto enorme en nuestra propia libertad, ¿no? ¿Qué modelo económico defenderías para España? Pues un modelo donde se estimule y se propicie el crecimiento, la creación de empleo, la generación de beneficios, su distribución, en el que se fomente la exportación y el crecimiento de las empresas medianas, en el que se fomente la creación de nuevos autónomos, en el que los autónomos existentes puedan crecer y pasar a ser medianas empresas, que esas medianas empresas luego puedan exportar, que podamos también primar la fusión y concentración de muchos pequeños negocios que ahora están a punto de desaparecer porque no hay relevo generacional y se puedan crear empresas de un cierto tamaño, porque España tiene un problema de escala, las empresas españolas tienen un problema de escala, son muy pequeñas y tiene muy difícil competir a nivel global, pero tenemos mucho talento y por eso creo que podemos hacer un esfuerzo de consolidar un modelo económico en el que el gobierno se limite a facilitar unas reglas de juego sencillas, previsibles, que no varíen, que sean favorables a toda esta actividad y que no penalice al que tenga iniciativa, al que crea empleo, al que genera riqueza, al que gana dinero, al que prospera, porque es de lo que se trata, de que prosperemos todos, ¿no? ¿Crees que los impuestos son algo para el gobierno a día de hoy esencial para que esas pymes o autónomos que los sangran mes a mes no crezcan? O sea, los impuestos son inevitables, de esto no cabe duda, ¿no? Uh-huh. Pero ¿hasta qué grado? Claro, esta es la pregunta, ¿hasta qué grado? Entonces hay dos cosas que nos tenemos que plantear. Primero, ¿cuáles son las funciones necesarias en un Estado? ¿Qué funciones tiene que ejercer un Estado? Uh-huh. Y hay unas funciones mínimas que no se pueden evitar. Y además que no es deseable evitar. Hay unas funciones que tienen que ver con la defensa, con la seguridad, con la provisión de justicia. Y esas solo las puede hacer el Estado. Luego hay toda una serie de funciones que el Estado debe garantizar y debe asegurarse de que son accesibles a todo el mundo, como la sanidad, la educación, los servicios sociales. Estas no tiene por qué ejercerlas el Estado. El Estado tiene que estar garantizando su servicio. Pero existen modelos donde no es el Estado el que lo ejerce. Por ejemplo, la educación concertada, que es educación pública, porque la financia el Estado, pero no la ejerce el Estado. Por cierto, estos modelos suelen funcionar sustancialmente mejores que los modelos públicos. Pasa lo mismo con el mundo de las infraestructuras, ¿eh? Hay carreteras del Estado y luego hay autopistas de peaje que ha financiado el sector privado y que se recuperan mediante esos peajes. Mucha gente que puede elige pagar por un servicio que podría obtener gratuitamente. ¿Por qué? Porque sabe que es mejor. Sabe que es mejor. Bueno, entonces, el Estado tiene que limitarse a proveer esta serie de servicios. Y luego, una vez que decidimos qué servicios tiene que proveer, tenemos que vigilar cómo lo hace, que lo haga de una manera eficiente, cosa infrecuente en el Estado, porque tiende a haber esta sensación de que, como dijo en su día una ministra que fue ministra en dos gobiernos, el de Zapatero y el de Sánchez, el dinero público no es de nadie. El dinero público no es de nadie. No, es al revés. El dinero público es del contribuyente. Y eso es una cosa que le cuesta mucho entender a los políticos, porque como no han cotizado un día de su vida con tanta frecuencia, no entienden lo difícil que es salir, hacer una venta, cobrarla, incluso a veces adelantar el IVA o adelantar un impuesto antes de haber cobrado la propia venta, que esa venta se reproduzca con suficiente frecuencia como para poder contratar gente, lo que cuesta contratar a una persona, la diferencia entre el coste empresa y el salario neto que le llega al trabajador, todas estas cosas no les suenan. Pero si les sonaran, si tuvieran noción de lo difícil que es generar un ingreso para el Estado, un euro en impuestos o cotizaciones sociales, pues buscarían la manera de que el Estado fuera más eficiente. Y una vez definido cuáles son las cosas que tiene que hacer el Estado, que son menos de las que hace, y una vez definida la manera más eficiente de hacerlas, que hay muchas formas más eficientes de hacerlas, entonces ya tenemos lo que sería un presupuesto general del Estado. Y a partir de ahí, pensar cómo podemos generar los ingresos necesarios para sufragar eso. Claro, eso se puede hacer de muchas maneras. Tú puedes decir que paguen los ricos, pues que no hay suficientes ricos para esto. Entonces, y que paguen los pobres no tienen suficiente dinero. Bueno, ahora eres rico con 3.000 euros en España. Claro.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ensanchar la base de la clase media, que es la gran perjudicada de los últimos 20 años en España, la clase media. Entonces, tenemos que volver a enriquecer la clase media, tenemos que volver a darles oportunidades para que generen dinero, para que generen ingresos, para que generen negocio, para que puedan trabajar, para que puedan tener negocios. Y cuanto más grande sea esa base, pues más fácil será extraer unos impuestos justos, sin coartar el crecimiento. Pero el sistema está diseñado para atacar, para a veces incluso insultar al que genera ingresos, al que genera beneficios, al que genera empleo, al que genera riqueza, que es la base en la que nos sustentamos todos. ¿Crees que es necesario tener un Estado tan grande? Creo que no es necesario tener un Estado tan grande y es de las cosas que vengo defendiendo desde antes de estar en política, ¿no? Por eso he hablado siempre de hacer un presupuesto en base cero, es decir, de coger un año cualquiera y en vez de tomar el presupuesto del año anterior y subirlo un 5% de otras partidas, revisar partida por partida lo que se puede y lo que se debe hacer. Teniendo en cuenta que no todo lo que nos gustaría hacer socialmente es económicamente posible, porque a mí me encantaría que todo el mundo tuviera una pensión de 10.000 euros al mes. A mí me encantaría que las prestaciones por desempleo fueran de 40.000 euros al mes, me encantaría, pero no se puede. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio entre lo que es socialmente deseable y lo que es económicamente posible, sin quebrar el sistema y sin machacar a los que están aportando al sistema. Un tema que me gustaría tratar es el tema de la vivienda, que hoy en día en España, tanto mi generación como las futuras, cada vez nos vemos pues, viviendo con nuestros padres. ¿Cómo podemos mejorar esto y por qué sucede? O sea, ¿es por una inmigración masiva que está viniendo desde hace años? ¿Hay poca oferta? ¿Regulaciones? Mira, hay problemas que tiene España que son muy difíciles de solucionar y hay otros que no son tan difíciles. Este depende enteramente de la voluntad de los políticos. Así te lo digo, porque es un problema fácilmente comprensible y no tan difícil de solucionar. El problema de vivienda se da en algunas ciudades españolas, no en todas, en algunas provincias españolas. Hay otras donde el problema es el inverso, donde hay viviendas tan baratas que son más baratas que si las construyeras de nuevo. O sea, que aunque te regalaran el suelo, construir una vivienda sería más caro que comprar una de las que hay, ¿no? Especialmente en el medio rural o en poblaciones pequeñas, ¿no? Ahí no hay tanto problema. Pero sí es verdad que en las grandes capitales, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Málaga, en Sevilla y en otros sitios con fuerte impacto turístico, ¿no? En Baleares, en Canarias, en Alicante o en el Levante en general, en todos los sitios hay un problema de vivienda. ¿Por qué? Pues porque se ha ahogado la oferta. Se ha hecho muy difícil promocionar una vivienda. En España hay suelo de sobra para hacer miles de viviendas en todos los sitios que hemos dicho, en todos, quizá con la excepción de Barcelona, que es una ciudad que está un poco más limitada geográficamente por estar entre el mar y la montaña, pero se puede hacer un poco más al exterior. Hay suelo de sobra para hacer viviendas. Somos un país muy poco denso, demográficamente hablando, muy poco denso, muy poca densidad, y se pueden tomar todo tipo de medidas. Se puede densificar las ciudades existentes, se pueden abrir nuevos PAUs, nuevos planes de actuación urbanística en los perímetros, se puede facilitar en definitiva el acceso a la vivienda, facilitando las condiciones para que se oferte vivienda. ¿Y eso qué significa? Significa pues poner suelo rústico, que no sea medioambientalmente sensible, a disposición de cambiarlo su uso para vivienda y poner a disposición de las promotoras. Y se pueden hacer viviendas privadas, se pueden hacer viviendas de protección oficial, se pueden hacer viviendas públicas, se puede subcontratar. Porque claro, las viviendas públicas no las va a hacer cada ayuntamiento, pero resulta que tenemos unas constructoras muy desarrolladas, muy avanzadas y que hacen las cosas muy bien. Y tenemos unos arquitectos que lo hacen muy bien, y tenemos urbanistas que hacen las cosas muy bien. Sí, tenemos todos los elementos necesarios, pero tenemos unos poderes públicos que en lugar de facilitar, dificultan. Que en lugar de engrasar el sistema, lo llenan de dificultades, de impuestos, de cargas, de condiciones, de inspecciones, de dificultades que hacen que no sea rentable para un promotor privado ponerse a hacer esas viviendas. Porque, por ejemplo, en Madrid también podrías edificar hacia arriba, en vertical. Pues naturalmente, pues eso es densificar. Es decir, hay muchos sitios en Madrid donde se podría añadir unas cuantas plantas porque es una ciudad de edificios relativamente bajos. Por cierto que esto es también lo más sostenible desde el punto de vista ecológico, porque la concentración requiere menos desplazamientos, ¿no? Si tú vives fuera y te tienes que desplazar todos los días, aunque sea en transporte público, pues es menos favorable para el medio ambiente que si tú vives en el centro de la ciudad y puedes ir andando o en bicicleta o en transporte público ya
pero en distancias más cortas, ¿no? Entonces se puede densificar, pero no es necesario. O sea, se puede hacer. Pero además es que se puede construir en el perímetro muchísimo. Si tú te subes a cualquier rascacielos de Madrid y miras hacia afuera, lo que se ve es una llanura, ¿no? Ya. Y te digo que no es que estés viendo un bosque protegido que no puedas tocar un pinar. No. Es que no estás protegiendo nada porque no hay nada que proteger. Y podrías estar haciendo crecer la ciudad todo lo que hiciera falta, ¿no? Cuando se hacen planes, siempre se subestima la capacidad necesaria. Y a veces incluso se reduce, no sé si a mala idea por desconocimiento. Caso de Madrid Nuevo Norte, todo el desarrollo urbanístico que iba a ser el desarrollo más grande de Europa, ahora se ha quedado en algo más pequeño porque en su momento Carmena, la alcaldesa de Madrid, decidió rebajar sustancialmente el número de viviendas que se iban a hacer ahí. Le parecía que era muy facha crear viviendas para la gente, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos menos viviendas y como hay menos viviendas, pues serán más caras gracias a la actuación de Carmena. Que hay que decir que encima fue la que desbloqueó el plan después de 25 años parado, ¿no? Entonces, con estos políticos, con gente así que estará muy satisfecha en su casa de pensar que ha desbloqueado el plan, sí, lo ha desbloqueado y también ha reducido drásticamente el número de viviendas, encareciendo, como digo, el precio al metro cuadrado de las viviendas existentes. Felicidades, ha hecho usted un pan con unas tortas. Y estará en su casa pensando que ha ayudado mucho. No, ha sido de lo más perjudicial que ha habido para la vivienda en Madrid, ¿no? Pero es que detrás vienen otros que tampoco hacen nada, es decir, que no son mejores. Y no me importa de qué signo político estemos hablando. Hay muy pocos ejemplos, pero muy pocos, donde hayamos visto políticos que hayan puesto a disposición el suelo necesario y las condiciones necesarias. O sea, al final sería liberarlo, ¿no? Claro. Liberar suelo y ya está. Liberar suelo. Mira, te pongo un ejemplo que no es de vivienda, pero para que veas cómo cuando se quiere se puede generar un cambio. Yo hace unos años gestionaba un fondo de inversión en Varsovia, en Polonia. Y hacíamos sobre todo edificios de oficinas, ¿no? Comprábamos edificios de oficinas, los mejorábamos, los poníamos alquiler, los poníamos en valor y al cabo de 6-7 años los vendíamos. Pero estuvimos calculando que venía sobre Varsovia y sobre Polonia, gracias al crecimiento económico, una enorme necesidad de logística que no estaba dispuesta. No había suficiente parque logístico en Varsovia. Y entonces estuvimos mirando en el perímetro de la ciudad pues otros pequeños pueblos o poblaciones o barrios, algunos eran parte de la gran Varsovia, otros eran independientes, pero estaban ya físicamente pegados, ¿no? Y recuerdo haber ido a ver uno que estaba físicamente pegado a la ciudad, que tenía su propia alcaldía y que era esencialmente agrícola. Y ahí, pues como había unas buenas conexiones de autopistas o de carreteras, pensábamos que quizás se podía cambiar el uso a industrial y por tanto a logístico. Y nos fuimos a ver al alcalde. Y entonces el alcalde, que da igual de qué grupo, de qué espectro, de qué parte de espectro político fuera, nos recibe, le explicamos lo que queremos hacer, estamos pensando en hacer unas naves, tenemos unos posibles clientes, necesitaríamos tales cantidades. Entonces el tío nos dice, bueno, mire, yo le voy a facilitar, si usted quiere, registro de propiedad para que usted vea dónde están los terrenos más grandes, más cercanos a los nudos de carreteras que les pueden interesar. Son todos de tipo agrícola. Pero si usted me viene con un proyecto donde me dice que quiere hacer pues, unas naves logísticas y tal, yo le garantizo que este pleno le va a cambiar el uso. Y además lo va a hacer porque todos los grupos políticos estamos de acuerdo, lo va a hacer con unanimidad. Y entonces digo, esto es demasiado fácil, aquí debe haber algo, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿y esto cómo se tramita? Dice, bueno, pues hay un formulario, el formulario AP180, que usted lo rellena, pone aquí todos los datos, nosotros nos aseguramos de que técnicamente es viable y ya está, se somete al pleno y usted somete la compra a la aprobación de esta cambio de normativa y luego ya ejecuta la compra. Y bueno, ¿y esto qué coste tiene? Y entonces me dice, pues creo que son 20 zloty, que venían a ser 5 euros. Y entonces no entiendo, ¿no? Pero entonces usted me dice que el terreno agrícola se puede convertir en industrial y podré poner logístico. Sí. Dice, bueno, sí hay una condición, que es que el día que ustedes vendan, como realizarán una ganancia sustancial gracias al cambio de uso, ese día ustedes pagarán un impuesto bastante sustancial a la corporación municipal. Porque claro, usted ha ganado mucho gracias al cambio de uso. Pero mientras usted lo mantenga, usted no paga nada. Entonces me quedo mirando al tío y digo, ¿y esto cómo han llegado a esta conclusión? Dice, bueno, porque a nosotros nos interesa que venga un parque logístico aquí, porque detrás vendrá una gasolinera, y detrás vendrá una fábrica, y detrás vendrá otro, y va a generar, y va a generar empleo, y va a generar bienestar para el pueblo. Y mientras ustedes se queden aquí, que son muy bienvenidos,
pues este será el trato. Y el día que se vayan, el día que vendan la nave o el centro logístico, pues pagarán su impuesto de sociedades, pero al municipio se le paga una gran plusvalía, tampoco era como un 20% de la plusvalía, porque parte de su plusvalía proviene del cambio de uso. Pero mientras usted sea un operador, esté aquí generando empleo y generando riqueza, usted no paga nada. Bueno, tú imagínate aplicar eso al mundo de la vivienda, ¿no? Entonces, que un ayuntamiento te diga, mira, aquí hay unos terrenos baldíos, no son cultivables, no son bosque, no son tal. El que venga ya con las viviendas, se le cede gratuitamente el terreno para que las alquile a unos precios razonables, que se pueden hacer un cálculo de rentabilidad del promotor y tal. Te regalo el suelo o te lo presto. Mientras tengas las viviendas en alquiler. El día que las quieras vender, que tienes derecho a venderlas, entonces las vendes y entonces el ayuntamiento se lleva una buena plusvalía porque te cobro el terreno más el cambio de uso y el ayuntamiento sale ganando, usted sale ganando y las viviendas están en circulación. Es tan difícil. ¿Por qué crees que no se hace? Si es sencillo. Pues creo que no se conoce el mercado de vivienda, creo que hay mucho miedo, creo que se vincula enseguida la vivienda a la especulación, creo que el vocabulario, volvemos a lo que decía la izquierda, lo que decíamos antes, la izquierda ha hecho mucho daño con el vocabulario, ¿no? Entonces, no se puede especular con la vivienda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que si una promotora se pone a construir unas casas, tiene que perder dinero por el camino, pues esto no lo va a hacer nunca. El promotor tiene derecho a ganar dinero a la hora de realizar una casa. Ahora, si usted, como administración pública, no hace más que ponerme pegas, dificultades, limitaciones, impuestos, exigencias medioambientales que hace que el material sea mucho más caro, impuestos sobre la vivienda, impuestos sobre los materiales, impuesto notaría, gasto, registro, ¿qué? Pues al final va a ser muy difícil. Si usted facilita las cosas, no tenga usted duda de que vendrá una promotora, porque hay muchas en España y son muy buenas, de la mano de una constructora, que hay muchas en España y son muy buenas, harán viviendas de mucha calidad en las condiciones en las que usted le ponga. Pero que eso se puede hacer muy rápido, ¿eh? Se puede hacer muy rápido, con la legislación adecuada. Por eso digo que hay problemas mucho más difíciles de resolver, ¿no? Pero este no es uno de ellos, ¿eh? Este depende enteramente de la capacidad normativa de los políticos de turno. Podríamos decir que está quebrado, y esto es parte del problema español, que el sistema administrativo está quebrado en gobierno central, en autonómicos, en municipales, que el tema de vivienda pues tiene un poco del gobierno central, o depende un poco también del autonómico, luego depende mucho de la licencia municipal. Sí, pero todos esos son políticos, ¿no? Que se pueden poner de acuerdo si les da la gana. Iván, hablando de otro problema importante que a todos los españoles les afecta, y sobre todo a mi generación y las venideras, es el tema de las pensiones. ¿Realmente vamos a tener pensiones públicas para que podamos vivir dignamente o es inviable? Antes de contestarte a eso, quiero expresarte que lo que te voy a decir no es un deseo, sino que es fruto de las matemáticas. Y que si alguien señala un problema, no es que desee que no haya pensiones, sino precisamente porque desea que haya pensiones, cree que hay que empezar a poner soluciones a un problema que existe. Y la respuesta es no. Con el sistema actual, si no cambia el sistema actual, tú no vas a tener una pensión. Probablemente yo tampoco. ¿Ni reducida? Yo creo que lo que acabará pasando será que dirán que las pensiones públicas no pueden ser para los ricos. Y tú rico será cualquiera que se jubile con una vivienda en propiedad, con un patrimonio neto de más de lo que sea. Entonces habrá, sí, una red social de apoyo para las personas más desfavorecidas y más pobres y tal. Pero insisto en que esto, que es un pronóstico matemático, no es un deseo. No es que yo desee que tú te quedes sin pensión o tu generación se quede sin pensión. Es que si tú ves cómo funciona el sistema de las pensiones, comprendes que es matemáticamente imposible. Porque en el sistema de las pensiones, esto dije una vez en el colegio, bueno, en un debate que hubo sobre las pensiones antes de entrar en el Congreso, y se escandalizaron mucho, ¿no? Pero el sistema de las pensiones funciona como un fraude piramidal. Funciona mientras haya una base pequeña de recipientes y una base amplia de contribuyentes, ¿no? Entonces, el señor Madoff fue encarcelado por esto, ¿no? Porque ofrecía a la gente invertir en un sistema en el que ellos no eran conscientes, claro, en el que lo que pasaba era que mucha gente le ponía algo de dinero, con ese dinero él pagaba a los que habían llegado antes, que eran pocos, les pagaba su rentabilidad y entonces parecía que era un genio de las finanzas. Pero claro, eso se sostiene durante un tiempo. Cuando cada vez hay más gente arriba en la pirámide empieza a cambiar y hay pocos contribuyentes y muchos cobrando, pues el sistema quiebra, ¿no? Esto fue lo que pasó con Madoff, se descubrió, acabó en la cárcel, su hijo suicida, un drama. Había una caricatura en el New York Times del día que le detienen y entonces se le ve a Madoff en una comisaría y le ponen un foco como el de aquí.
Y entonces dos policías, ¿no? Sin chaqueta, así se ve la pistola y tal, le dicen, confiesa, Madoff, ¿de dónde sacaste la idea para este fraude piramidal? Y él dice, de la seguridad social, ¿no? Del sistema de pensiones, porque es el mismo. El sistema de pensiones no consiste en que tú vas aportando año a año y ese dinero que tú aportas capitaliza en una cuenta a tu nombre, creciendo cada año con un tipo de interés anual compuesto. Esto sería magnífico. Sí, un sistema de capitalización de pensiones. Eso no es cómo funciona. Cómo funciona es un sistema de reparto, que es que cada contribución que tú haces este año va para pagar a un adulto, a un senior, a un jubilado de este año. Que él dice, bueno, pero es que yo había cotizado en los años 40, 50... Sí, sí, claro. Pero es que con aquella cotización se pagó a los pensionistas de aquella época. Es decir, que la cotización de cada año no sirve para preparar tu futura pensión o jubilación, sino para pagar las de hoy. ¿Y cuál es el problema? Pues que desde los años 70 la pirámide poblacional se ha invertido. Si antes teníamos muchos jubilados, mejor dicho, pocos jubilados y muchos contribuyentes, desde los años 70 cada vez nacen menos niños y por tanto la pirámide se va viendo que hoy son cada vez más jubilados y cada vez menos jóvenes, cada vez menos niños que luego son jóvenes que contribuyen. Por eso es económicamente insostenible, matemáticamente insostenible. ¿Cuáles son las trampas que se van haciendo? El sistema hace años que ya no da, que ya ha quebrado. Entonces la trampa que van haciendo es que el sistema de seguridad social se nutre no solo de las cotizaciones de los que contribuyen hoy, sino de préstamos o transferencias que se hacen de los impuestos. ¿Vale? La hacienda pública financia la seguridad social. Cuando no debería ser así, la seguridad social debería ser autosostenible. La deuda pública que hay en España, que me preocupa mucho, es de más de 1.5 billones, me parece, 1.5, 1.6, que es muchísimo. Es más que nuestro PIB, es más de lo que producimos en todo un año. Los pasivos, los compromisos adquiridos con pensionistas presentes y futuros, es decir, los derechos que tienen nuestros pensionistas a cobrar sus pensiones, más los que tenemos, los que estamos todavía cotizando, que estamos ejercitando, mejor dicho, estamos generando, devengando futuros derechos. O sea, el compromiso adquirido del Estado español con todos sus pensionistas presentes y futuros es de unos 6.5. Es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Por eso digo que eso es imposible que se pague. A partir de aquí, empecemos a pensar en soluciones. ¿Qué soluciones hay? Pues en el libro propongo un sistema. Hay muchas, no es que proponga uno en concreto, pero pongo un ejemplo. Bueno, la inmigración ahora es... Bueno, pues la inmigración no es una solución. Esto es lo que los políticos te dicen. La inmigración cubre el hueco que dejan los que no han nacido. Pues no es verdad, porque en el libro también hago referencia a unos estudios que se han hecho en Dinamarca, donde se demuestra que los inmigrantes que llegan a contribuir, o sea, que los inmigrantes que llegan a un país se dividen en dos grupos esencialmente. Unos que son los que provienen de culturas cercanas, no digo cercanas geográficamente, sino de forma de pensar, y que vienen a trabajar, y que estos típicamente son contribuyentes netos. O sea, dejan a sacarse de Estado, igual que los nativos, más de lo que retraen. Pero luego hay otros que típicamente provienen de culturas más lejanas, pueden estar físicamente muy cercas o geográficamente muy cercas, pero culturalmente muy lejanas, que no son los que vienen a trabajar, a contribuir, a ayudar, sino que vienen esencialmente a vivir de los subsidios y las ayudas sociales. Y entonces estos son cargas para el Estado, porque no contribuyen mucho y detraen muchos recursos. Y si ya añaden a familias que vienen por integración, pues imagínate, mucho peor, ¿no? Luego el tema de las ayudas, ¿por qué se les otorga? Pues se les otorga por una mala concepción buenista de lo que creemos que podemos hacer. Creemos que podemos ayudar a todo el mundo y a todo el mundo que llega aquí se merece tener una ayuda y eso lo que genera es que cada vez venga más gente jugándose la vida con unos ratios de mortalidad enormes, ¿no? Porque los viajes desde el África subsahariana hasta Europa, hasta España, son viajes enormemente peligrosos. Yo he oído a ONGs decir que muere el 50% de los que emprenden el viaje. Antes de llegar incluso a las costas han muerto muchos porque han pasado por territorios peligrosos, han sido asaltados, han muerto por distintas causas y otros, lamentablemente, pues se ahogan por el camino, ¿no? Entonces, cada vez que estamos diciéndoles que les vamos a ayudar y que les vamos a dar una vida fácil, gratuita, con todo pagado, sin ningún tipo de esfuerzo, lo que le estamos diciendo es, venga usted que esto es jauja, ¿no? Ya trabajaremos nosotros para los inmigrantes. Absurdo. España, como todos los países de Occidente, como todos los países del mundo, tiene derecho a decir qué inmigrantes quiere, cuántos quiere, cuáles quiere, qué cualificación tienen, para qué sectores y en qué condiciones. Y si ejerciéramos ese derecho,
pues tendría más lógica que buscáramos inmigrantes cualificados para ciertos trabajos. Esto, como yo soy inmigrante en Estados Unidos y me he sometido a esta misma regulación, pues creo que es lo mismo cuando estoy en mi propio país, ¿no? En Estados Unidos, cada año se define en un catálogo cuántos inmigrantes y de qué categorías de especialización son admitidos. Por ejemplo, ¿cuántos programadores de Python hacen falta? Porque Silicon Valley dice, oye, nos hace falta 5.000, 10.000, 20.000 tíos todos los años. Igual son 50.000. Pues 50.000, el Estado lo decide, lo mide, pues 50.000 programadores de Python. Pero tienes que estar certificado como programador de Python. Pero a lo mejor necesitamos 20.000 fontaneros de PVC. Y si tú eres un fontanero de PVC cualificado, pues te traemos, te permitimos entrar en este país. Pero es que a lo mejor hace falta 3.500 técnicos de sonido para el sistema audiovisual americano. Pero es que igual hace falta, no sé, 5.000 costureras para nuestro sector textil o 50.000 diseñadores de CAD/CAM para ingenierías y arquitecturas o lo que sea. Pero hay un catálogo muy, muy definido y donde se mide cuánta gente necesitamos en este país, en el caso de Estados Unidos, con qué trabajos, con qué cualificación. Y entonces a esos, a los primeros que llegan, porque a veces se agota el cupo antes de final de año, se les da un permiso de trabajo. Permiso de trabajo, no residencia. No nacionalidad, perdón. Permiso de trabajo. Y entonces se les permite entrar con un permiso de trabajo y se les integra. Pues España debería hacer algo parecido. ¿Cuánta gente necesitamos? ¿Cualificada o menos cualificada? ¿Para recoger la fruta o para diseñar turbinas? Para lo que sea. Hagamos el catálogo, realmente cuánta gente nos falta. Y la que necesitemos la importamos, pero no tenemos una obligación de salvar al resto del planeta, que son 6.000 millones de personas, y que no podemos permitirnos pagar con nuestros impuestos porque somos un país muy pequeñito. Sí, una inmigración productiva. Una inmigración productiva, legal, ordenada, que contribuya y que se integre mucho mejor, porque eso es bueno para todos. Es bueno para el inmigrante que viene, es bueno para el nacional que está aquí, genera menos conflictos, genera riqueza. Bueno, pues eso sí tiene sentido. Pero no me quiero desviar de la idea original. Con eso no pagamos las pensiones. Solo pagaremos las pensiones si encontramos sistemas un poco más creativos, y hay algunas herramientas para ello, y más que han surgido en los últimos 40 o 50 años. Hay mercados muy eficientes, tenemos gente muy, muy talentosa en el sector financiero que sabe descontar un flujo de caja o proyectar el crecimiento de una inversión con un tipo de interés compuesto anual. O sea, tenemos herramientas que no teníamos a lo mejor hace 50 años. Un sector financiero muy desarrollado en España, con grandes profesionales que operan por el mundo, pero tenemos que empezar a hablar de las soluciones reales. También te digo que es una cosa que es difícil de explicar porque es un poquito técnico, pero que tenemos que explicar a los españoles con seriedad y con rigor. Hablando del interés compuesto, te he escuchado ya nombrarlo bastantes veces. Me gustaría que le explicases a la audiencia pues lo que es y cómo lo pueden aplicar en su vida, porque me parece algo esencial. El tipo de interés compuesto es aquel que sobre una inversión que empiezas hoy te genera un interés, el que sea, y al año siguiente creces sobre la base más sobre lo que has crecido el año anterior. Y al año siguiente sobre la base más sobre lo que has crecido el año anterior y el anterior. Es decir, que se va autocebando, autoalimentando, no solo de la inversión inicial, sino también de los rendimientos que han generado esa inversión inicial. De manera que tu crecimiento no es lineal, sino que es exponencial. Es verdad que requiere un cierto tiempo para que empieces a notar el efecto, porque el capital y los intereses se van acumulando y vas creciendo sobre lo ya crecido, ¿no? Warren Buffett lo llama la octava maravilla del mundo. Y por ilustrarlo con un ejemplo, en el libro lo cito, expongo lo siguiente. Si suponemos que una buena pensión es unos 3.000 euros al mes, que es muy superior a la pensión máxima que hoy tenemos, ¿no? 3.000 euros al mes, en poder adquisitivo de hoy. Voy a descontar la inflación con el tipo de interés del que luego hablaré, pero una buena pensión serían 3.000 euros al mes. Bien. Y una persona se jubila hoy típicamente a los 67 años, o tendemos hacia esa edad, ¿no? Entonces, una persona que se jubile con 67 años, que tiene una esperanza de vida en España de unos 16 o 17, vamos a poner 25 años más. Una persona de 67 años que tenga que cobrar una pensión de 3.000 euros al mes durante 25 años, eso tiene un coste actual, valor presente, valor actual neto, de unos 410.000 euros. Una persona que hoy se jubile con 67, si tuviera 410.000 euros y los invirtiera al 7,6% anual, 7,6 es una tasa de interés donde ya descuento la inflación. Realmente sería el 10,2 menos la inflación, el 7,6 en términos reales, que es lo que te dan algunos mercados a largo plazo. Yo pongo el ejemplo siempre del Standard Poor's 500, que es el mercado americano, que es el que tiene más historia. ¿Por qué soy americano? No, porque es el que tiene más historia. Y porque a largo plazo
¿Pero qué pasa si un año baja? No, pasa no. Seguro que va a caer un año y seguro que otro año va a subir más. Pero de media te va a dar un 7,6 anual compuesto, reinvirtiendo los dividendos. Bien. Pues para que un señor a los 67 años tenga 400.000 euros, 410.000 euros, bastaría con que el día que nace se le pongan en una cuenta invertida en la Standard Poor's 500, donde se aplica tasa anual compuesto, es decir, donde los dividendos se reinvierten y no se tocan, ni se fiscalizan, bastarían 3.000 euros una vez. O sea, un niño con 3.000 euros hoy, al jubilarse con 67, tendría 3.000 euros al mes durante 25 años. Ese es el poder, insisto, siempre en términos de capacidad adquisitiva de hoy. Lo que cobrará no serán 3.000 al mes, serán 7.500, pero tendrá la capacidad adquisitiva de 3.000 euros de hoy. Ese es el poder de la tasa anual de interés compuesto, ¿no? Pero claro, hay que dejarlo madurar durante muchos años y hay que no tocarlo, ni sacarlo, ni ponerle un impuesto. Si los niños que hoy nacen se les pusiera una cantidad similar en una cuenta y se esperara que se jubilara, pues ya tendríamos resuelto el problema de los niños de hoy. ¿Qué pasa con los jóvenes? Pues para los jóvenes ya no serían 3.000, ya tendría que ser una cantidad superior, que probablemente sería muy difícil de meter, pero en cambio puedes meter unas cantidades inferiores durante distintos periodos. Hay que inducir al ahorro. Pero claro, el ahorro no es lo que está mejor visto en nuestra sociedad, está mucho mejor visto el consumo. Bueno, pues estos son pequeños cambios de hábitos que tenemos que ir adoptando y para eso hace falta liberar por la parte fiscal, bajar impuestos, bajar cotizaciones, liberar un poco más de cash flow libre para los individuos que pueden destinar al menos en parte a su ahorro. Porque si no, pues vamos a tener serias dificultades dentro de pocos años. Algo que me gustaría tocar es qué papel juega España en Europa y cuál debería jugar. Bueno, España juega un papel insuficiente en Europa y en el mundo. Y esto se debe a dos factores como mínimo, aunque seguramente hay muchos más. Pero el primero es a lo que hablábamos antes de que no queremos conocer nuestra propia identidad, no queremos ser conscientes de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que podríamos llegar a ser, ¿no? Hoy, si tú escuchas al ministro de Exteriores, su principal prioridad, la prioridad estratégica de España en el mundo, es que se pueda hablar catalán en Europa y vasco y no sé qué. Bueno, esas cosas más absurdas que he oído en mi vida, ¿no? Pero claro, con la anterior ministra de Exteriores, que era una señora muy, muy amable, pero cuando le pregunté en comisión cuáles son las prioridades de mis asuntos exteriores, me dijo que alrededor de España, es decir, el camino estratégico de España en el mundo exterior se basa en el feminismo, la igualdad y los derechos LGTBI. Es que claro, es de las cosas también más absurdas que he oído en mi vida, ¿no? Es claro, con ministros así, con mentalidades así, ¿no? Vamos muy mal, ¿no? Entonces, España tiene que tomar conciencia de su identidad, de lo que somos, y luego la segunda parte es ejercer esa capacidad. Tenemos que invertir fuertemente en nuestro papel en el exterior, tenemos que multiplicar el presupuesto de exteriores y de defensa, porque esos van unidos, pero no porque lo diga la OTAN, que la OTAN se ha perdido por decir una oportunidad de oro en estos días para renegociar con la OTAN la protección de Ceuta y Melilla y las Islas Canarias. Podríamos haber asumido un compromiso que creo que es bueno para España de invertir más en defensa a cambio de que se nos proteja o que esos territorios estén cubiertos en el acuerdo de España de adhesión a la OTAN, que no estaban, ¿no? Pero en fin, eso es para otro día. Pero es un ejemplo de cómo el papel de España no se ejerce en el mundo, de una enorme capacidad e incluso responsabilidad, te diría que tenemos respecto a Hispanoamérica o Iberoamérica y respecto a Europa, y el que podemos ser un gran puente, ¿no? Un gran puente de conexión. Y podemos tener una enorme influencia en África, donde tenemos mucha historia, y una cierta influencia en Asia, donde no tenemos poca historia. Pero claro, si no conocemos nuestra historia, si no ponemos en valor nuestro pasado, si creemos que lo que hemos hecho en América no es la mayor gesta de la humanidad, sino un genocidio, pues es que ya empezamos mal, ¿no? Ya es muy difícil que podamos, claro, ya es muy difícil que podamos tener ningún papel en el mundo. ¿Crees que Trump, las medidas que está tomando, son simplemente para negociar o es un proteccionista? Pues es una buena pregunta, ¿no? Pero es difícil de saber y yo creo que no tendremos la respuesta hasta que acabe su mandato. Que es proteccionista no cabe duda, y yo creo que eso no es bueno para la economía americana, puede serlo durante unos meses, pero el crecimiento económico y la riqueza se genera por el libre comercio. Otra cosa es que el libre comercio se tenga que producir en condiciones de igualdad. Por ejemplo, nuestros agricultores en España están sometidos a una normativa terrorífica, laboral, mercantil, fiscal, agrícola, de qué se puede y qué no se puede sembrar, de qué
abonos se pueden utilizar y qué fertilizantes están prohibidos, de qué antioxidantes se pueden usar y cuáles no. Hay que ser casi un abogado o casi catedrático de derecho administrativo para poder ser agricultor o ganadero, ¿no? Porque están tantas cosas prohibidas, tantas cosas reguladas, tantas inspecciones. Pero en fin, ese es el marco normativo con el que jugamos. Bien, pues no me parece mal que los españoles compitan con frutas y verduras que vengan de otros países, siempre y cuando esas frutas y verduras se sometan a la misma normativa. Porque claro, lo que no vale es someterte a ti a una normativa brutal y luego traer manzanas, naranjas, melocotones, lo que sea, de otros países que se han producido en otras condiciones distintas, ¿no? Porque eso no es libre comercio. Y aplicar eso no es proteccionismo. Aplicar eso es aplicar justicia dentro del libre comercio. Entonces, Trump tiene razón aunque no lo expresa así, pero lo que realmente, donde tiene más razón es en aplicar condiciones lo más homogéneas posibles en ambos lados cuando se produce comercio. Es especialmente significativo con China. China no cumple absolutamente ninguna normativa medioambiental, bueno, de ningún tipo de las que nos ponemos en Europa y en Estados Unidos. Nos inunda con productos y servicios, sobre todo productos y tecnología, altamente financiada por el Estado, cosa que aquí está prohibida, que no está sometida a ningún tipo de regulación de origen y que, por tanto, compite en desigualdad de condiciones. Entonces, protegernos de eso a mí me parece normal. Pero una vez que has establecido las condiciones de igualdad en las que se puede comerciar, lo que es mejor para todos, es el libre comercio. Incluso para el ciudadano americano, al que le van a someter este año a una serie de impuestos o de tarifas, que son impuestos para él, que le va a hacer crecer el precio de las cosas. Es decir, le van a someter a una enorme inflación, o dicho de otra manera, va a haber reducida su capacidad adquisitiva como mínimo este año. Ahora, todo esto lo hace porque está negociando y lo que hace es pedir 100 cuando en realidad quiere obtener 10, pero así cambia la escala de la negociación. Es posible. ¿Llegarán acuerdos que serán mejores que se han anunciado? Eso parece y eso deseo. Por cierto, España puede que sea una de las más perjudicadas precisamente por lo que decíamos antes de la falta de compromiso con sus socios en la OTAN, ¿no? Volviendo a España, no te voy a preguntar si debe o no dimitir Pedro Sánchez, pero ¿qué consecuencias puede tener para España que siga en el cargo? Pedro Sánchez tenía que haber dimitido hace mucho, por muchos motivos. Pero no irme mucho más atrás, pues en el 2023, cuando perdió las elecciones, antes que someterse a ese chantaje a que se somete voluntariamente con todos los grupos separatistas, filoterroristas, tenía que haber dimitido. Esto lo hizo Felipe González en el 96. La gente se olvida que Felipe González perdió las elecciones del 96, las ganó Aznar, pero Aznar no sacó mayoría absoluta. Y Felipe podía haberse puesto a negociar con aquellos grupos, ¿no? Y no lo hizo. Perdió, entendió que era el final de su mandato después de 14 años y se fue. Sánchez tenía que haber dimitido por muchos motivos y no lo va a hacer. No lo va a hacer, salvo que el Partido Socialista y algunas otras circunstancias le fuercen a ello. Porque vean que las consecuencias de su no dimisión sean tan graves que ponga en riesgo la propia supervivencia del Partido Socialista. Pero aún en ese caso, hay gente que asocia inmediatamente su dimisión con elecciones generales. Y yo no estoy seguro que eso vaya a ser así. Su dimisión se puede producir con elecciones generales anticipadas o se puede producir simplemente con un traspaso de poder a otra persona que asuma el gobierno, que también esté apoyada por todos estos grupos separatistas y filoterroristas y que ordeñen la vaca durante los años de legislatura que quedan hasta el 27. Pero es que Sánchez es capaz de cualquier cosa. Es decir, es capaz de quedarse 2 años en este desastre que nos tiene metidos a todos. Es capaz de dimitir y dejar el poder a otro, probablemente a otra persona que él crea que va a controlar. Esas cosas luego nunca salen como uno cree, ¿no? Y es capaz incluso, si se siente traicionado por el partido, de dimitir, convocar elecciones y no presentarse. Y dejar al partido en la situación de tener que elegir en unas primarias, presionados por el tiempo, un líder o lideresa que se presenta a las elecciones, que sabe que va a perder, poniéndoles en un brete a todos, ¿no? Entonces, como va él primero y nada después, y España lo último, y el partido tampoco le importa tanto, pues es capaz de las 3 cosas, de mantenerse pese a las cosas que van saliendo, de dimitir y ceder el poder a un tercero pensando que lo va a controlar, o de dimitir y convocar elecciones y fastidiar a su partido, que sabe que las va a perder. ¿Es posible tener una democracia sana teniendo al PSOE
públicamente condenando a los jueces? Es imposible. Es imposible. Por eso decía antes que el nuevo gobierno que surja tiene, a mi juicio, dos condiciones que tiene que cumplir muy, muy rápidamente. La primera es la restitución del Estado de Derecho y volver a respetar a los tribunales de justicia, cambiar la manera en la que se elige el Tribunal Constitucional, incluso replantearse si tiene que ser un ente político o debe pasar a ser parte del sistema judicial, respetar las instituciones, respetar la independencia de distintos órganos. Y eso, la tentación del nuevo gobierno que entre va a ser cambiar los que hay y poner a los suyos, que eso no es la solución. No porque estos sean los míos es mejor solución. La solución tiene que ser, como digo, una restauración del Estado de Derecho a pleno rendimiento, ¿no? Esto es condición previa antes de nada. Y a partir de ahí lo que tiene que hacer también, si se consigue eso, es un plan de crecimiento económico brutal, lo que yo llamo el segundo milagro económico español, que creo que se puede hacer, que creo que tenemos todas las piezas a favor para hacerlo. Simplemente hay que deshacer todas las barbaridades que se han hecho estos últimos 7 años, añadir algunos estímulos. No hablo de ayudar, no hablo de subvenciones, no hablo de transferir dinero a las empresas, pero hablo de simplificar las reglas, bajar los impuestos, reducir el gasto para no generar déficit, reducir cotizaciones, facilitar el empleo, crear algunas infraestructuras que van a disparar la productividad de nuestra economía, simplificar y ayudar y acompañar a nuestras empresas a que exporten. Esto muy resumidamente es lo que cuento en la segunda parte del libro, ¿no? ¿Por qué crees que en España la gran mayoría de las personas votan siempre al mismo partido político, independientemente de lo que hagan? Bueno, cada sistema democrático es diferente y en España, en el año 78, se diseña un sistema en el que se le da enorme importancia a los partidos políticos. En otros países no es así. Donde hay diputados de distrito, por ejemplo, es el individuo, que sí, que está afiliado a un partido, pero es el individuo al que tú votas y sabes quién es, ¿no? En cualquier cena que tú vayas, en cualquier sitio de España, tú que eres asturiano, pero da igual, que aunque seas en Madrid, tú pregúntale a cualquiera a qué senador ha votado. ¿Cómo se llama el senador al que ha votado las últimas? No digo hace 30 años, digo hace 2. ¿Tú votaste en las generales? Sí. ¿Congreso y Senado? Sí. ¿A qué senador votaste? ¿Quién te representa? ¿Qué papeleta pusiste? No lo saben. No, yo voté al PP o al PSOE, a Podemos, a Vox, pero el nombre del senador, no sé. No sé quién es. ¿Quién es el número 2 de tu lista? Porque el número 1 todos sabemos quién es. ¿Quién es el número 2 de la lista del Congreso del partido que votaste? Probablemente no lo sepas tampoco. Esto te define la desconexión que hay entre el votante y el responsable político, ¿no? Entonces, los partidos tienen, por definición, en España, un peso que no tiene en otros sitios, un poder enorme, y eso es muy, muy difícil de cambiar porque, bueno, requeriría un cambio sistémico, constitucional, muy complicado, muy complicado. Bueno, Iván, no me gustaría terminar la entrevista sin antes hablar de tu libro, que me ha sido imposible comprarlo en tienda. He tenido que encargarlo y llega con 2 semanas de retraso, así que te agradezco mucho que lo hayas podido traer tú. ¿Qué es lo que te ha hecho escribir este libro y para quién lo escribes? Bueno, es un libro optimista, por eso se llama España tiene solución, porque es un libro en el que establezco que se puede mejorar muchas cosas. Un libro prospectivo, mira hacia adelante, no habla nada del pasado. Y estoy pensando, pues sobre todo en gente joven, que ha visto pues que en los últimos 17, 18 años no hemos tenido ningún crecimiento de renta per cápita, que ha visto cómo sus sueños de poderse emancipar, habiendo cumplido todo lo que se les ha pedido, ¿no? Que se pide a los jóvenes: estudia, fórmate, encuentra un trabajo, dedícale horas. Bueno, pues es que la gente que ha hecho esto en los últimos 18 años, los jóvenes de menos de 40, por decir algo, que han hecho esto en los últimos 18 años, han cumplido con lo que se les ha pedido, han estudiado, se han formado, han encontrado las prácticas, han trabajado en verano, han encontrado un primer empleo, han intentado prosperar y ven que no se llega al nivel que vieron de sus padres o de sus abuelos. No se pueden independizar, formar una familia, comprar un coche, una casa, 2 coches si son muy, muy fachas, ¿no? Y así son fascistas totales, pues que el coche sea de gasolina en vez de eléctrico. Es muy difícil tener un mes de veraneo, ¿no? Poder ahorrar, poder tener niños, poder pagar unos colegios, en fin. Esto es algo que dábamos por hecho durante, no sé, desde los años 60, donde España creció a unos ritmos brutales, luego en los años 90 otra vez, pero desde el 2008 pues está todo en peligro, todo el sistema, ¿no? Y la clase media se ha visto tremendamente depauperada, mucho más empobrecida. Y esto es una cosa muy grave. ¿Crees que sigue existiendo clase media? Bueno, existe, pero creo que tiene mucha menos capacidad de adquisición de antes. Lo que pasa es que como ha sido un proceso de lenta decadencia, pues no todos los días nos damos cuenta, ¿no?
Pero si tú piensas dónde estábamos hace 18 años y dónde estamos hoy, las perspectivas que teníamos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo. Yo empecé a trabajar justo ahora hace 30 años. Y cuando entré en la firma en la que trabajaba de servicios, pues me pagaba bastante bien. Pero sobre todo, más que lo que me pagaban a mí el primer año, que bueno, tampoco estaba bien, pero no era mucho, lo que yo veía era la posibilidad de prosperar. Es decir, yo veía que aquellos que tenían 5 años, 6 años, 8 años más que yo en esa misma firma, habían tenido un crecimiento exponencial y que podían casarse. De hecho, se casaban y se compraban un piso y te invitaban una noche a cenar en su pisito de recién casados, a lo mejor tenían un bebé. Y esto te marcaba un camino que tú podías escoger o no. Luego había gente que se casaba, que no, que se compraba un piso, que no, que tenía familia, que no, pero que tú podías. El que no se casaba, pues hacía otras cosas, ¿no? Pero tenías esa posibilidad de independizarte, de crecer, de formar una familia y de prosperar. Y luego ya, pues mirando ya hacia los jefes, ¿no? Los socios, eso ya eran pues alta burguesía, muy, digamos que vivían muy bien, ¿no? Eso hoy mismo en esas firmas en las que yo trabajaba, incluso en las grandes firmas que ves en Madrid, no está garantizado. Tú entras hoy en una de las Big Four y el suelo no es en absoluto comparable a lo que yo ganaba entonces, pues muchísimo menos en términos comparativos de poder adquisitivo, pero sobre todo los chavales que entran no estoy seguro que vean que a 5 o 6 o 7 años el plan sea mejorar sustancialmente. No lo veo, o no lo ven ellos, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen en las grandes firmas? No, es que los jóvenes no quieren trabajar, claro. No quieren trabajar ante la perspectiva que le estás ofreciendo. No, es que solo piden teletrabajo y vacaciones y tal, claro. Porque como están rebajando sus expectativas salariales, saben que no van a poder invertir en una vivienda, formar una familia. Entonces, ¿qué quieren? Experiencias, viajar, móviles, tal. Y eso es lo que están buscando, ¿no? Pero yo no estoy seguro de cuál es... O sea, este es un problema como... es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, si tú a los jóvenes les propusieras un plan de, sí, vas a trabajar, vas a estar 4 o 5 años aprendiendo mucho y metiendo muchas horas, pero a los 5 años ya vas a tener un cierto nivel, y a los 10 años, y a los 20, y a los 30, y tú ves esa proyección, yo no estoy seguro que los jóvenes fueran menos comprometidos hoy de lo que eran hace 30 años, ¿no? No, claro que no. Pero hay que ofrecerles algo a cambio de ese compromiso. Nosotros trabajábamos muchas horas, ¿eh? Te aseguro que cuando yo he trabajado en auditoría, he trabajado en banca, he trabajado en consultoría, bueno, o sea, los chavales hoy fliparían, pero eso estaba remunerado. Entonces, y con ese sueldo que nos pagaban y los bonos, te podías comprar un piso en aquel Madrid, no en la calle Serrano, ¿eh? Un poquito más afuera, un pisito pequeño, lo que fuera, pero se podía. Pues yo creo que hay que volver a reformular el sistema económico español para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes tengan esa promesa al alcance de la mano y por tanto se puedan comprometer un poco más con el crecimiento de su país, con el crecimiento de su familia y con un futuro mejor para todos. Por eso creo que España tiene solución. Y ya para finalizar, Iván, lo siento, pero tengo que preguntártelo. ¿Volveremos a ver a Iván Espinosa en la política de partidos? En la política de partidos es muy improbable, muy improbable. No se lo deseo a mucha gente. Bueno, gran parte de España te lo agradecería. Sí, bueno, es una etapa que disfruta mucho, está muy bien cuando estaba ahí dentro, pero ahora estoy en otra etapa. Estoy más en la batalla de las ideas, estoy más en elevar el discurso y en pensar a medio y largo plazo. Pues Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo, y por venir aquí al podcast. Muchas gracias, Pelayo, encantado. Muchas gracias a todos. Si os ha gustado, darle like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente episodio.